días. Doctora, buen día. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Dudas de la tarea o los comentarios? Estuvo muy laboriosa. Pero sí Sí, eran bien bastante. poquitas variables. Sí, un poquito confusa, doctora. Ok, vamos a empezar por el principio. Si tienen alguna duda en específico que no esté yo abordando, por favor me interrumpen y con gusto lo explico. Este es un proceso que va a implicar que tengan mucha paciencia. ¿Por qué? Para elegir el mejor modelo, aquí fue la base un poco tramposa, porque en realidad no teníamos tantas variables, pero sus bases originales van a tener un montón de variables. Entonces, los análisis los van a tener que hacer con paciencia para llegar al modelo multivariado que para ustedes resulte útil. Va a pasar tiempo. Entonces, no les va a salir a la primera, requieren hacer muchos ejercicios. Ok, ahora, vamos a iniciar. ¿Cuál es la primera parte del ejercicio? Bueno, aquí ya les di todas las variables, estaban todas mezcladas. Era una base que tenía otro fin, no estaba diseñada para regresión para regresión lineal. Entonces, bueno, pues eso puede dificultar un poco el análisis porque no teníamos más variables que analizar. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es que ustedes verifiquen los supuestos del modelo de regresión. Entonces, una variable cuantitativa y sus variables independientes deben tener una relación lineal. Pero, ¿qué pasa con las correlaciones? ¿En qué podríamos correlacionar sexo y glucosa con una correlación de Pearson o Spearman? Pues no, porque es dicotómica. Exacto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque tampoco nos podemos saltar el análisis sin ajuste o este primer paso. ¿Qué podríamos hacer? Pues es que aquí sí se tendría que utilizar la regresión logística, ¿no, doctora? Pues es que ahí creo que usted nos había dicho que cuando fueran dos categóricas se seleccionara la tau b de Kindle, ¿no? Algo así. Esa es para variables ordinales. Entonces, ¿qué hacemos? Esto porque se los comento. Ahorita, justo en la clase previa, estábamos analizando un proyecto de correlación donde se quiere evaluar correlación entre el tiempo de asignación a la quimioterapia o tiempo que pasa entre la asignación del tratamiento neoadyuvante y la respuesta patológica completa. Entonces, el término era correlación. Acuérdense que nunca podemos hacer una correlación si no se cumplen estas características de que las variables sean cuantitativas o una cuantitativa y la otra ordinal, o bien variables ordinales. Entonces, pero tampoco nos podemos saltar este paso. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues lo que podríamos hacer sería como comparar los dos grupos, ¿no? A través de una chi cuadrada. Pero no puede ser chi cuadrada porque yo tengo glucosa en ver. ayuno, que es cuantitativa. Hacemos una regresión. Ajá. Pero, ¿qué tipo de regresión? Logística. Había comentado que había que hacer la regresión lineal nada más con esas dos variables, ¿no? Sin ajuste, ¿no? Exacto. Sigue siendo lineal porque el desenlace es cuantitativo. Entonces, el desenlace no ha cambiado, sigue siendo glucosa. Pero sí, ahora metemos sexo. No, esta me gusta. Espérenme. Consumo de frutas y verduras. Metemos, entonces, este paso lo tienen que hacer para todas las variables. Esto es una regresión lineal simple. ¿Esto qué les permite? Les permite saber de cuánto es la R y la R cuadrada para cada variable. Aquí yo no me veo limitada por el tipo de variable.
porque lo que define el modelo es el desenlace y no las variables independientes. Entonces, vean, aquí tenemos la R. Tenemos la R y tenemos la R cuadrada. Si ustedes lo van haciendo de esta forma, sobre todo cuando tenemos problema de tamaño de muestra, cuando quieran ustedes plantear un modelo multivariado, pues ya saben por qué variables van a empezar por aquellas que tenían una R cuadrada más alta. Entonces, esto es hacer una regresión lineal simple y les permite entonces corroborar este primer supuesto. ¿Qué esperaríamos entonces? Que nuestra R fuera mayor a 0.20. Este está en la rayita. Si nos faltara tamaño de muestra, quizá esta podría ser una de las que sacrificaríamos. ¿Ok? Otra de las variables que esperaríamos que mostrara significancia sería actividad física. Pero vamos a ver cómo se comporta esta variable. Nada, cero. Esta no tiene correlación lineal entre la maniobra y el desenlace. Entonces, esta ni siquiera vale la pena que la metamos a nuestro análisis multivariado. Entonces, esta forma les permite el que ustedes vayan controlando y que vayan definiendo cuáles son aquellas variables que para ustedes son importantes. Ahora, aquí con esta variable y lo que pasa con la actividad física es cómo la medimos. La medimos por interrogatorio. Y pues si ustedes me preguntaran y yo les acabara de dar una superclase de estilo de vida y después me preguntan, oye, ¿y haces actividad física? Pues a lo mejor no hago, ¿no? Pero solo por deseabilidad social contesto que sí. Entonces, esa es la razón por la que esta variable, tal como está analizada, pues parece no impactar en la glucosa, por la manera en que se midió. Entonces, bueno, aquí ya descartamos estas dos variables. Ahora, ¿cómo lo vamos a reportar? Por aquí, antes de dejarles la tarea, yo había hecho como este ejercicio, ¿no? De cómo podrían ustedes reportarlo. Se reporta de esta manera. Acuérdense que siempre tienen que especificar si es una regresión lineal simple o múltiple. ¿Para qué desenlace? Entonces, aquí yo estoy mostrando mi valor de beta para cada variable, el intervalo de confianza. Estoy colocando la R. Aquí de forma adicional ustedes pueden colocar la R cuadrada. O, bueno, pues el lector ya podría o no calcularla, ¿no? Hasta el final les puse el valor de P. Lo que pasó cuando ustedes me la reportaron es que empezaron por el valor de P. Y si empiezan por el valor de P, el lector se va directo a esa columna y ya no presta atención a los intervalos de confianza. ¿Por qué? Ahora imaginen que tenemos por aquí un intervalo de confianza para circunferencia de cintura y que el intervalo de confianza vaya de 0.001 hasta 30. Va a ser significativo porque no atraviesa el 0, pero de ninguna manera tiene estabilidad. Son tan variables que puede ir un sujeto desde aumentar 0.001 hasta 20 o 30. Entonces, esa es la razón por la que nunca ponemos primero el valor de P y ese procuramos siempre dejarlo antes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo construimos ahora sí el modelo multivariado? Lo primero que ustedes tienen que considerar, a lo mejor cuando hicieron las regresiones simples, su maniobra no tiene impacto, no tiene significancia. No importa, si es la maniobra, tiene que aparecer en el modelo, sí o sí, porque ustedes construyeron ese proyecto para esa pregunta en específico. Entonces, la maniobra va porque va. Las otras podrían omitirlas, porque no eran las variables más importantes. Si alguna de esas variables ustedes consideran que es muy, muy importante, desde la clínica, pues la ponen. Pero si no, pueden guiarse por la estadística. Ahora, para hacer el modelo, creo que esto ya no se los expliqué la semana pasada, nosotros podemos hacer un modelo multivariado. Pueden ustedes ingresar todas las variables que para ustedes sean importantes o todas las que quieran medir. ¿Ok? Ahora, hay diferentes opciones. Aquí donde dice método, ustedes, si seleccionan el método intro, es el que ustedes hicieron.
Dejan y el programa les muestra todas las variables que ustedes ingresaron, sean o no significativas. Pero hay una opción donde la computadora decide por ustedes y les plantea el mejor modelo multivariado. Pero aguas, vamos a ver qué hace y qué modelo multivariado nos plantea con estas variables que nosotros le metemos. Entonces les va dando diferentes opciones, va mostrando las R's cuadradas de las diferentes combinaciones y al final pues les da esas propuestas para que ustedes elijan. Entonces aquí simplemente es hacerlo por pasos. Los mejores modelos que ustedes me plantearon daban R's cuadradas de 0.521. Si mi memoria no falla, fue 0.521. El mejor modelo. Ese creo que fue el modelo de Citlali, pero en general la mayoría utilizó la misma combinación de variables. Entonces, por ahí va su modelo. Vean lo que hace hacerlo por pasos. Va sumando variables desde la que tiene más impacto hasta la que va teniendo menos impacto, pero todas significativas. Entonces, de acuerdo a este modelo, circunferencia abdominal es la que más impacto tiene, seguida por índice de masa corporal. Pero aguas, esta variable yo la había codificado, la de glucosa, la tenía cuantitativa, pero además la recodifiqué en 2 categorías, glucosa alterada, sí o no. ¿Qué hizo el modelo? La metió. Entonces, lo único que hace el modelo por pasos es darme aquel modelo que es más significativo, pero puede tener cosas absurdas como esto. Entonces, puede ser una alternativa para que ustedes se guíen y para que ustedes elijan su mejor modelo, pero de ninguna manera implica que ya no lo analicen, porque entonces esto no tendría sentido. A ver, ¿cómo está eso de que metiste glucosa dicotómica, pero además es lo que estás intentando predecir? Entonces, bueno, pues nada más verifiquen cuando estén metiendo las variables que esto que están haciendo tenga sentido y no metan estos errores, pero la computadora no los detecta. Ahora seguro ya el modelo no va a ser tan alto. Vean, el mejor modelo, este fue el que ustedes plantearon, el modelo 3, que incluía circunferencia abdominal, índice de masa corporal, consumo de frutas y verduras, y si agregaran ustedes el uso de antihipertensivo, mejora un poquito el modelo, de 52.1 a 52.7. Entonces aquí el modelo ya les está ayudando para elegir aquel modelo que tenga la menor cantidad de residuo, que tenga la mayor cantidad de R cuadrada. ¿Ok? Y este es el modelo que plantea. Ya saca todas las otras variables que le metimos y no son significativas y me da solo este modelo que es significativo. ¿Qué pasa con el antecedente de uso de antihipertensivo? ¿Cómo lo Pues interpretamos? Ajá. Pues que si tenía el antecedente de manera afirmativa, o sea, si sí tenía el antecedente de uso de antihipertensivo, pues seguramente podría tener 8.8 miligramos más de glucosa en relación al valor basal, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Será? Esto préstenle atención, porque de pronto, pues no todo lo que es significativo implica causalidad. ¿Será que el uso de antihipertensivo me eleve la glucosa por sí solo? Bueno, si fuera una tiacida, a lo mejor sube un poquito la glucosa, no sé qué tanto, pero podría suceder. Realmente ¿Qué está pasando ahí? El antihipertensivo es porque es hipertenso. ¿Y ser hipertenso aumenta la glucosa? Realmente eso no tendría plausibilidad, doctora. Aquí es cuando tendremos que analizar si hay realmente plausibilidad biológica. Ok. No es que sea el uso de antihipertensivo, no es que yo tome IECA y ya en automático se sube mi glucosa, son estilos de vida compartidos. Entonces, son estilos de vida compartidos
no saludables que hacen que se incremente, pero de ninguna manera el que un paciente tome IECA va en automático a subir la glucosa. Entonces, aguas. Ese es el mejor modelo por estadística. Pero si clínicamente no les hace sentido, pues no me importa. Sacrifican ese 3%, ese 0.3, y muestran ahora el modelo que clínicamente es más lógico. Esos fueron los modelos que ustedes plantearon, sin tener que recurrir a la computadora para llevarlos a cabo. Y fue este fue el modelo que ustedes plantearon. Entonces, sí, de pronto hay significancia, pero no necesariamente esto implica que sea o no sea significativo. ¿Vale? ¿Cómo mostramos estos resultados? Ahí ustedes tuvieron un montón de ideas de cómo mostrar los resultados. Algunas eran más claras, otras no eran tan claras, pero lo importante es que siempre se muestre cada uno de los componentes. Predictores de glucosa o modelo de regresión lineal múltiple para predecir glucosa. Ya no están dejando que el investigador o el lector adivine si es una regresión múltiple o es una regresión simple. Están especificando otra vez su beta, su intervalo de confianza, su valor de P. Aquí solo va a haber una R cuadrada. Esa sería una manera de diferenciar entre un modelo de regresión lineal simple y múltiple. Porque en el simple hay una R cuadrada para cada variable, pero en el múltiple solo se da una R cuadrada para todo el modelo. Si ustedes colocan el valor de la constante, cada uno de los betas, va a tener el lector la manera de poder hacer o bien de utilizar la fórmula en su población, siempre y cuando le especifiquen cómo llevaron a cabo la medición de la variable cualitativa. Si ustedes no lo colocan, el lector no va a saber si lo tiene que multiplicar por 0, por 1 o por 2. Entonces, eso siempre agreguen. Y así se vería el modelo. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego, además del beta, el coeficiente estandarizado? ¿Les daría más información? Aquí de forma inicial no se me ocurrió ponerlo, pero podría ser una alternativa. Pues la realidad es que al final sí impactó cuando reportamos los resultados. No es tan necesario, pero en este caso sí. Sí Lo que nos les dio, ayudaría es a mostrar qué. pues que la circunferencia abdominal al final tenía un impacto más alto que el IMC a la elevación de la glucosa, ¿no? Porque además aquí vienen dos partes, una donde se disminuye y otra donde aumenta. Ahora, vean, esta podría ser una alternativa, que ustedes aquí pongan el coeficiente no estandarizado y entonces que el lector pueda saber cuál es la variable que más impacta. Pero vean que esto también ya lo tienen arriba. Cuando ponen el modelo de regresión lineal sin ajuste o simple, aquí lo tienen. Entonces, aquí vienen ya las R's y podrían tener la R cuadrada. Entonces, ahí están esas dos opciones. Pueden ustedes decidir si lo ponen o no lo ponen. ¿Por qué creo que me causaría un poco de conflicto colocarlo? Porque a veces el lector puede confundir el beta con el beta estandarizado. Y entonces al final puede ser como un poco confuso para él. Pero si ustedes lo ponen en la parte de arriba, bueno, pues ya sabe el lector cuál es la variable que está influyendo más. Entonces, esa sería mi recomendación. Ahora, vean por qué es tan importante evaluar no solo el beta, sino el intervalo de confianza. Vean qué pasa para consumo de antihipertensivo. Vean el beta. Va desde 0.149 hasta 17. ¿Qué opinan de la amplitud de este beta? Pues sí, es muy amplio. Está casi rayándole al cero. Al cero. Como no lo atraviesa, entonces es significativo, pero es muy amplio. Entonces también esto da información al lector. ¿Por qué? Podría ser que el antecedente de uso de antihipertensivo, la media es 8.8, que aumente la glucosa 8.8 miligramos por decilitro. Pero también puede aumentarlo
desde 0.14, 9 miligramos hasta 17. Entonces, este intervalo es amplio. Entonces, por eso no es suficiente con que ustedes coloquen el valor de beta y el valor de P en su reporte de resultados. Siempre da más información el que lo complementen con el intervalo de confianza. Lisa, adelante. Doctora, una duda. Nada más entonces en la tabla de resultados va el beta del coeficiente no estandarizado o el Ajá. coeficiente estandarizado. Pueden ir los dos, pero Pero el beta que pone de- ahí en específico, el que pones en la fórmula es este, el no estandarizado. ok. Pero, y si incluyes el otro, tienes que hacer la diferencia, especificar que este es el no estandarizado y el otro es el estandarizado. Ujú. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Ahora, esta variable yo ya la tenía analizada, creo que ya la había transformado. Ok. Tengo ahora la variable dicotómica, ujú, que es glucosa alterada o normal. Todo aquello que esté por arriba de 100. Aquí está glucosa alterada en ayuno y puede haber 1 o 2 casos de diabetes. No hice 3 categorías porque había bien poquitos pacientes con diabetes. Ujú. Ahora, ¿qué modelo utilizaría si yo lo que quiero evaluar es si quiero hacer una predicción de los factores que condicionan glucosa alterada en ayuno como variable dicotómica? Pues ahí sí sería la Actividad regresión. física. Presten atención. Vean cómo se parecen. No me voy a detener ahorita tanto en regresión logística porque lo vamos a ver la siguiente semana, pero quiero que vean la relación que guardan ambos modelos. ¿Mm? Entonces, nos vamos a analizar regresión. Ahora es regresión logística binaria. Es logística binaria independientemente de que metan una variable independiente o que metan 10. Sigue siendo el mismo modelo, logística binaria. Y es logística binaria porque el desenlace es dicotómico. ¿Qué condición debe estar presente? Su variable de desenlace tiene que estar codificada como 0 y 1. El modelo se va a calcular para la variable que está codificada con el número 1. Si de pronto la tuvieran codificada con 1 y 2, se lo va a codificar a 2. Les va a calcular todo el modelo para la variable 2. Entonces, lo más sencillo siempre es tener estas variables DOMI, donde 0 es la ausencia y 1 es la presencia de la condición que ustedes quieren evaluar. ¿Sale? ¿Hasta ahí van bien? Entonces, vamos a poner alteración glucémica como variable dependiente. Y vamos a poner la misma variable de consumo de frutas y verduras. Ustedes ya saben que el consumo de frutas y verduras disminuye la glucosa 13.6 miligramos por decilitro. ¿Ok? Ahora, en opciones, yo voy a elegir intervalo de confianza, igual que lo hacía en el modelo de regresión lineal. Ahora, aquí hay una opción adicional. Las variables que son cualitativas, ya sea dicotómicas, ordinales, politónicas, las van a meter a esta, donde dice categórica. ¿Por qué? Si yo calculo el riesgo del consumo de frutas y verduras para glucosa alterada en ayuno, mi variable, ambas variables tienen 2 categorías, pero ¿cuántos riesgos me va a calcular? Si hiciéramos una tabla de 2 por 2, ¿cuántos riesgos obtengo? Serían 8. Vamos a hacerlo primero por tablas de 2 por 2. Ajá. Este análisis que vamos a hacer ahorita, las tablas de 2 por 2 y su chi cuadrada, es análogo a hacer un modelo de correlación en regresión. Me va a decir si hay o no significancia para cada una de las variables. ¿Qué voy a colocar en filas y qué voy a colocar en columnas?
¿Dónde coloco mi desenlace, que es alteración de la glucosa? ¿En filas o columnas? En filas, En ¿no, las doctora? columnas, ¿no? Columnas. Columnas, ¿no? ¿A quién le hago caso? En las columnas siempre va el desenlace. Siempre, siempre, siempre. Aquí va en columnas. Ujú. ¿Ok? En las filas voy a poner mi variable independiente. ¿Qué vamos a calcular? Pues solo estadísticos, chi cuadrada. Aquí da una opción para que ustedes calculen también el riesgo. Ujú. En casillas requerimos recuento observado y esperado y los porcentajes. En estudios que son transversales o casos y controles, los porcentajes se calculan por columna. Y en estudios longitudinales, ya sea ensayo clínico o cohorte, yo voy a calcularlo por fila. Entonces aquí sería ahorita por columna. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy observando? Aquí. El no consumo de frutas y verduras, vean qué tanta es la exposición. La exposición a no consumo de frutas y verduras es de 21% en los que no tienen alteración en la glucosa y 39% en los que tienen alteración en la glucosa. ¿Qué opinan? Lo que estoy evaluando es la frecuencia de exposición a la maniobra de acuerdo al desenlace. ¿Cuál es esta observación que ustedes pueden hacer de manera preliminar? Pues es como el 49%. Bueno, ay, 49% más, ¿verdad? Bueno, de 21. 20 a 40 El casi, doble. ¿no? Ajá, El como doble. el doble. Ok. ¿Cómo esperarían ustedes entonces encontrar el OR? Vamos a hacer el OR. Vamos a hacerlo en OpenEpi. Perdón, en EpiInfo. Vamos a construir nuestra tabla. Nada más que acuérdense que en EpiInfo, bueno, esto cuando ya ustedes lo van a presentar, siempre vamos a mostrar primero la condición de interés. En este caso sería glucosa alterada en ayuno. Esta sería su primer categoría y después ya consumo de frutas y verduras, ¿no? Y sí. Entonces tenemos 17 sujetos que no consumen frutas y verduras y tienen alteración en la glucosa. Y tenemos 46 normales que no consumen frutas y verduras. Después nos vamos a la siguiente categoría. En los que consumen frutas y verduras, 26 tienen alteración en la glucosa y 170 no. ¿Ok? ¿Hasta ahí van? Ahora, yo le pedí al programa que me calculara tanto el recuento esperado como el observado. Entonces, el primero es el observado y el esperado. ¿Cuál es el tipo de chi cuadrada que voy a utilizar? Chi cuadrada de Pearson, de Fisher o tendencia lineal. Si los esperados son mayor a 20, tendría que ser la prueba exacta de Fisher, y si son menos de 20, la chi cuadrada. Digo, la de... ¿Están de acuerdo? La respuesta está aquí. Siempre debajo de las pruebas chi cuadrada, el programa les recuerda, por si se les olvidó, tomar en cuenta los recuentos esperados. Entonces dice, 0 casillas han esperado un recuento menor que 5. Entonces el punto de corte es 5. Si tienen una sola casilla con un recuento esperado menor que 5, es chi cuadrada de Fisher. Y si alguna tiene, bueno, si todas están por arriba de 5, es chi cuadrada de Pearson. ¿Vale? Y si tienen una variable ordinal y su desenlace dicotómico, pues sería chi cuadrada de tendencia lineal. ¿Sale? Ok. ¿Hasta ahí van bien?
Ustedes vayan haciendo el cálculo en EPI Info y yo lo voy haciendo aquí en OpenEPI. Lo más importante es que ustedes ordenen correctamente la información en cada una de las celdas. El programa es exactamente igual, solo que uno para computadora y otro no. Entonces nos vamos a tabla de 2×2. ¿Y qué es lo que tenemos que meter? Los números. Entonces, en este primer grupo tenemos 17, en este 46, en este 26 y en este tenemos 170. Cuando lo tengan listo, me dicen. Listo, doctora. Ok. Entonces, esto es justo lo que yo les preguntaba. Tenemos una exposición que tiene dos categorías. O consume frutas y verduras o no lo hace para un desenlace. El riesgo se va a calcular para esta primera condición. El no consumir frutas y verduras asociado a glucosa alterada en ayuno. ¿Ah? Calcular. ¿Cuánto te dio, Aranza? Me dio 2.0342. ¿Y el intervalo de confianza? El intervalo 1.1837 a Ajá. 3.4957. Ok. Vamos, aquí si lo calculan en OpenEPI, les calcula los diferentes tipos de chi cuadrada, que ya habíamos visto que era significativo. Después les da OR y les da también el riesgo relativo. Ustedes tienen que elegir cuál es la medida de asociación correcta. Entonces, bueno, pues el OR es de 2. ¿Cómo interpretamos este valor? Pero vean cómo solo me está dando un OR, no me está dando dos ORs. Bueno, aquí hay un OR ajustado, pero no me da dos ORs. No me está dando un OR para no consumir frutas y verduras y otro para consumir frutas y verduras. Solo me da un valor y corresponde a esta casilla que está colocada aquí. Los que no consumen frutas y verduras y además tienen la enfermedad. ¿Cómo interpretamos este valor de 2? Este OR de 2. ¿Cuál es el impacto que tiene consumir frutas y verduras para hallar glucosa alterada en ayuno? Bueno, en la que estamos buscando tendría que ser que si consumimos frutas y verduras, se reduce 2.4 veces el riesgo de tener glucosa alterada en ayunas. Bueno, 1.4 porque tenemos. Acuérdense que estamos evaluando el efecto de el no consumir frutas y verduras. Este OR es de no consumir frutas y verduras. Entonces, tiene que ver con un mayor de riesgo hacia el desenlace. Si lo quisiéramos evaluar al revés, pues sería de protección, pero sería el consumo de frutas y verduras. Entonces, yo solo puedo tener un OR a la vez. En este caso es 2.4. El no consumo de frutas y verduras incrementa el riesgo. ¿Cuántas veces? O se asocia un riesgo de 2.4 o incrementa el riesgo 1.4 veces más respecto a quien consume frutas y verduras todos los días. Ya. ¿Van bien hasta ahí? Ok, entonces estos son los resultados que obtenemos. Vamos a calcularlo con regresión logística. Entonces, ahora nos vamos a regresión logística. Y quedamos que el desenlace es dicotómico y que todas las variables que son dicotómicas, yo me voy a ir a la opción de categórico. ¿Ok? Aquí
la variable está codificada como 0 sin consumo de frutas y verduras y 1 con consumo de frutas y verduras. Yo tengo que indicarle al programa cuál es la categoría para la que quiero que se muestre el riesgo. Yo puedo seleccionar el no consumo de frutas y verduras o el sí consumo de frutas y verduras. Pero como quiero que salga de riesgo, lo de riesgo es que no consuma frutas y verduras. Esta es mi categoría de interés. La contraria a mi categoría de interés se llama categoría de referencia y es simplemente contra la que se hace la comparación, pero para la que no se va a mostrar el riesgo. ¿Ok? Entonces, aquí está como 1, como 0 y como 1. 1 sería no con el consumo. No consumo. ¿Cómo dijo que se llamaba la otra categoría? Referencia. Una de interés. Referencia, no consumo. 1 es el consumo. Esta categoría primera, si yo la quiero calcular, sería mi categoría de interés. Y esta sería la de referencia. Esta no se muestra, para esta no se muestra el riesgo. Y para la de arriba se muestra el riesgo. Ahora, está codificado como 0 y 1. Le tienen que indicar al programa cuál es la categoría de referencia. ¿Será la primera o la última? ¿Primera o la última? Esto depende cómo codificaron ustedes la variable. Perdón, Magda, te interrumpí. ¿Primera o última? Ajá, usted dijo que si queríamos que el programa tomara el valor, tendríamos que queríamos tener como de interés y 0 a la de referencia. Eso es para el desenlace. Las maniobras pueden codificarlas como ustedes quieran. Ok, sí. Pero si desde el inicio codifican siempre como 0 y 1, es más sencillo. Entonces, eso es solo para el desenlace. Las maniobras pueden ser codificadas indistintas. Entonces, aquí está 0, no consumo, y 1 consumo. ¿Cuál sería mi categoría de referencia? ¿La primera o la última? La primera, porque es el factor de riesgo. Esa es la de interés, pero ¿cuál es la de referencia? La de consumo, ¿no? La última. Exacto. Entonces tienen que seleccionar última como categoría de referencia. ¿Ok? Esta es la parte más difícil de entender. Va a ser más sencillo si ustedes lo repasan. Listo. Entonces, aquí al programa le especificamos que queremos que la categoría de referencia sea la última. Y entonces el OR que nos va a mostrar va a ser para no consumo de frutas y verduras. Vean cómo, al igual que en regresión lineal, yo voy a tener una R cuadrada. Tengo dos tipos, son dos fórmulas diferentes. Esta es la ajustada, entonces esta es la que vamos a utilizar. ¿Qué tanto del desenlace se explica de la glucosa alterada en ayuno se explica por el consumo de frutas y verduras? 3.8. Ok. Ahora, quiero que nos vayamos al reporte de resultados de la regresión logística. Otra vez aparece un beta. Este beta es de 0.882. ¿Alguien sabe cómo lo puedo transformar en OR? Pero es el mismo beta que aparecía en regresión lineal. Es el mismo. Un beta, aquí, un beta que es positivo se va a asociar a un OR de riesgo. Un beta que es negativo va a ser un factor de protección. Con un beta, con un OR menor a 1.
¿Cómo lo calculamos? Tenemos un beta que es 0.882. Váyanse a su calculadora científica y con este beta, que es de 0.882, ¿cómo lo convierto a o R? Con este valor, que es la base del logaritmo, el número Euler. Si lo elevo al beta, yo obtengo el OR. ¿Cuánto me da? 2.41. Ahora, en el programa en SPSS, ¿cómo se muestra? Se muestra este resultado como exponente beta. Pero ya vieron ustedes de dónde viene esto de exponente beta, que es elevar el número Euler al beta. Entonces, el resultado se reporta como exponente beta, pero es OR. Este es el OR. Es el mismo OR que nos salió al calcular las tablas de 2 por 2. Es de 2.41 con un intervalo que va de 1.20 a 4.83. ¿Es o no es significativo? ¿1.2 a 4.8? Sí, porque no atraviesa la unidad. ¿Ok? No atraviesa la unidad y es significativo. Entonces, esa es la relación que guarda regresión logística con regresión lineal. Partimos otra vez de betas, se van a encontrar las R's cuadradas. Aquí como variables independientes se van a agregar o se pueden agregar variables que son cuantitativas. Pueden ser cuantitativas, pueden ser dicotómicas, pueden ser politómicas, no importa. Se pueden analizar. La siguiente semana vamos a repasar regresión logística y vamos a ver cómo estas peculiaridades, cómo se interpretan las variables cuantitativas y también vamos a analizar cómo se construyen estos modelos multivariados, vamos a repasar cálculo de tamaño de muestra para modelos multivariados. Para esa clase, ¿qué es lo que necesito? Déjenme compartirles la base. Van a trabajar con un artículo. Desde el artículo van a construir la base de datos. Déjenme encontrarlo. El artículo, aun cuando tiene limitaciones, les da toda la información para que ustedes puedan calcular sus ORs y hacer sus tablas de 2 por 2. No lo encuentro. Entonces, este es el artículo y van a construir una base en SPSS, a partir de la cual van a calcular, van a hacer sus tablas de 2 por 2. Entonces, el desenlace es sepsis, sin sepsis. Entonces, van a hacer una base, van a ir agregando todas las diferentes variables. Todas las que están en esta base son cualitativas. Algunas son ordinales, otras son politómicas y algunas otras son dicotómicas. Entonces, van a partir ¿de dónde? ¿Cómo empiezan esta base? ¿A alguien se le ocurre cómo van a empezar? Tienen que empezar por el desenlace. Entonces, van a asignar ceros. Entonces, sin sepsis tenemos, no recuerdo, un grupo son 49 y otro 50. Creo que en el que no tiene sepsis son 50. Entonces, van a poner 0, 50 ceros. Y después
49 unos. Y a partir de ahí van a identificando, para acceso vascular, solo 2 tienen, de los que tienen sepsis, tienen catéter periférico, ¿no? Entonces, dado que lo que queremos evaluar son factores de riesgo para sepsis, pues entonces tendrá que estar codificado periférico como 0, central 1, y de los 49 con sepsis, solo 2 le ponen en la siguiente columna, solo 2 ceros, el resto son 47 unos. Y después lo repiten para el grupo sin sepsis. Si la base está bien hecha, les va a dar pues, estos porcentajes, estas Ns, al hacer esto que hicimos hoy, las tablas de 2 por 2, las tablas cruzadas, y el valor de chi cuadrada, pues se va a aparecer. En el cuadro 4 les muestra los ORs. Entonces, si está bien, les van a salir estos ORs, pero aquí no les está dando los intervalos de confianza. Entonces, su tarea es construir la base y después van a calcular las tablas de 2 por 2. Van a calcular su chi cuadrada. Pueden hacerlo con OpenEpi, con EpiInfo, o lo pueden hacer como lo vimos hoy, con regresión, como ustedes se sientan más cómodos. Y me van a poner el OR y los intervalos de confianza. Esta base nos va a servir para repasar chi cuadrada, cálculo de ORs, y la siguiente semana la vamos a ocupar para regresión logística. ¿Vale? Se van a llevar su tiempo, entonces empiécenla desde hoy para que les dé tiempo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Hoy nos va a sobrar un poquito de tiempo. El OR va a ser para todas estas variables que están justo aquí en el cuadro 4. Exacto. Y si ustedes identifican alguna que no está aquí, pero que puede ser importante que esté en los cuadros anteriores, también lo pueden calcular. Entonces, forzosamente, los que están en este cuadro 4. De forma adicional, otras variables que desde la clínica para ustedes sean importantes. ¿Sale? Quien no lo haga, quien no sube esta tarea, no va a poder subir la de regresión. Entonces, son tareas que van seriadas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Yo espero que les salgan cuando empiecen a hacer la tarea. Si es así, me escriben o me lo ponen en el claso. ¿Ok? Ahorita, en cuanto me desconecte, les subo las indicaciones y el video de la clase para que lo puedan repasar si es necesario. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Disfruten su tarea. Gracias. Está padre. Doctora. Cuídense. Bye.